Barcelona. Ático de 3.000 euros al mes con vistas a la Sagrada Familia. Javier Llorente, director ejecutivo de 35 años de una firma de inversiones privadas. Estaba sentado en la mesa de la cocina mirando distraídamente su smartphone cuando el móvil de su esposa vibró sobre el mármol blanco. Isabel estaba en la ducha. La pantalla se iluminó. No veo la hora de verte esta noche. Lo de ayer fue increíble. Me hace sentir viva por primera vez en años. El corazón de Javier se detuvo por un instante. Leyó el mensaje otra vez. Y otra. Las manos comenzaron a temblarle tanto que casi dejó caer el teléfono. Su esposa, la mujer que había jurado amar 6 años atrás, a la que en los últimos 3 apenas había mirado realmente a los ojos, tenía un amante. Y justo en ese momento, cuando entendió que estaba a punto de perderla, Javier se dio cuenta de lo ciego, egoísta e insensible que había sido. Pero quizás ya era demasiado tarde, o quizás no. A los 35 años, Javier había construido todo lo que un hombre podría desear. Era el CEO de Llorente Capital, una de las sociedades de inversión más poderosas de España. Manejaba carteras millonarias, cenaba con empresarios y ministros, conducía un Porsche negro y vivía en un ático en el exclusivo barrio de Sarria San Gervasi. Era, sin duda, la imagen perfecta del éxito. Hasta esa mañana de noviembre, cuando todo su mundo se derrumbó por un solo mensaje. Isabel seguía en la ducha. Javier, revisando correos, escuchó la vibración del teléfono y por puro reflejo desvió la mirada. Normalmente no habría prestado atención, estaba demasiado sumergido en su universo de cifras, adquisiciones y reuniones. Pero algo, quizás el instinto, lo hizo mirar. El mensaje venía de un número sin registrar. Palabras cargadas de afecto, de deseo, de promesas. El estómago se le encogió. Desbloqueó el móvil con la contraseña que conocía de memoria y abrió la conversación. Lo que leyó durante los siguientes 10 minutos le destruyó por dentro. Mensajes de 2 meses atrás. Conversaciones cálidas, íntimas, llenas de complicidad. Una conexión que hacía años no existía entre ellos. El otro hombre se llamaba Daniel, instructor de yoga de 32 años, a quien Isabel había conocido en sus clases. Javier recordó que solía burlarse cuando ella decía que salía a hacer yoga. Le parecía una pérdida de tiempo. Pero 2 semanas antes, Isabel le había escrito a Daniel. Cuando me toca durante la clase, siento algo que no sentía desde hace 3 años. Javier recordó esa misma noche. Había estado en una cena con inversores hasta medianoche. Ni siquiera le había mandado un mensaje para avisar. 5 días antes, Isabel había escrito otro mensaje devastador. Con él me siento vista. Con mi marido solo soy un accesorio en su vida perfecta. Javier bajó el teléfono con la garganta cerrada. Un accesorio. Así lo había definido la mujer que una vez lo amó. Pero lo peor, lo que lo derrumbó por completo, fue el último mensaje de la noche anterior. No sé si todavía lo amo. Quizás nunca lo hice. Con Daniel todo es real, sin máscaras. Me hace sentir libre. Libre. Esa palabra se le clavó como una cuchilla. Javier comprendió en ese instante que había perdido algo que el dinero no podía comprar. Ni los coches, ni los relojes, ni el éxito llenaban el vacío que había creado entre ellos. El agua de la ducha se detuvo. Isabel estaba por salir. Con el corazón latiendo como un martillo, Javier colocó el teléfono exactamente donde estaba, tomó su maletín de piel de 3.000 euros y salió del ático sin decir una palabra. En el ascensor, frente al espejo pulido, vio al extraño en el que se había convertido. Un hombre que lo tenía todo, menos lo que realmente importaba. No fue a la oficina esa mañana. Condujo sin rumbo bajo la llovizna, las calles mojadas reflejando luces de neón. Pasó frente al Palau de la Música, donde había llevado a Isabel a su primera cita. Pasó por el Parc de la Ciutadella, donde le había pedido matrimonio con un anillo de 40.000 euros. Y por el restaurante con estrella Michelin donde habían celebrado su aniversario apenas 2 meses atrás. Una cena de 2 horas, en la que él había pasado casi una revisando correos mientras ella miraba en silencio la copa vacía. Terminó deteniéndose frente a una pequeña cafetería en Gracia, de esas que frecuentaban antes, cuando eran felices.
Pidió un café solo doble y se sentó en una esquina. Mientras la lluvia golpeaba los cristales, repasó los últimos 3 años de su vida. Había conocido a Isabel 6 años antes. Ella tenía 24, trabajaba en una galería de arte. Era bella de forma serena, natural. Ojos color miel, mirada profunda. Hija de un médico sevillano y de una profesora de literatura. Amaba el arte, el teatro, los libros. Era la esposa perfecta para un hombre ambicioso como él. Los primeros años fueron buenos. Javier trabajaba 14 horas al día, pero aún encontraba tiempo para cenar juntos, conversar, reír. Ella soñaba con abrir una galería propia. Él, con ser el empresario más joven en liderar su sector. Se apoyaban mutuamente. Pero hace 3 años todo cambió. Javier cerró la operación más grande de su carrera, la adquisición de una cadena hotelera por 250 millones. Desde entonces, su vida se redujo al trabajo. Viajaba sin descanso, Londres, Nueva York, Dubái, Hong Kong. Cuando estaba en casa, trabajaba hasta medianoche. Llegaba cuando Isabel dormía, se iba antes de que despertara. Los fines de semana desaparecían entre videollamadas y reuniones. Las vacaciones se cancelaban por compromisos importantes. Isabel trató de hablarle muchas veces. Le decía que se sentía sola, que quería formar una familia. Él siempre respondía lo mismo. No entiendes lo que estoy construyendo. Tendremos tiempo más adelante. Pero ese más adelante nunca llegó. 3 años después, Isabel era un fantasma que recorría la casa. Ya no lo esperaba para cenar, ya no preguntaba por su día. Salía sola a exposiciones, cafés, clases de yoga. Y él simplemente no lo notó. O peor, eligió no notarlo. El móvil vibró. ¿Era Isabel? ¿Dónde estás? ¿Va todo bien? No contestó. Un segundo mensaje. Su socio, Luis. El cliente japonés ya está esperando la presentación. Miró el reloj. 9:45. Normalmente se habría levantado corriendo, pero esa mañana escribió. Hazla tú. Hoy no voy. Por primera vez en 10 años, Javier Llorente puso algo por delante del trabajo, aunque ese algo fuera un matrimonio a punto de derrumbarse. Esa noche volvió temprano. Encontró a Isabel en la cocina preparando pasta. Llevaba vaqueros, una camisa blanca y el cabello recogido. Natural. Hermosa. Pero diferente. Había algo en su mirada que él ya no conocía. ¿Eres feliz?, preguntó él al fin. Ella se detuvo. Lo miró confundida, herida. ¿Perdón? Hace años que no te lo pregunto, susurró él. Isabel bajó la mirada. No. No soy feliz. No desde hace mucho. Él asintió, con la garganta cerrada. Es culpa mía. De los dos, respondió ella con lágrimas contenidas. Tú elegiste tu trabajo. Yo elegí desaparecer en lugar de pelear. Javier tragó saliva. ¿Hay alguien más? Isabel cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. Susurró. Sí. No lo busqué, pero pasó. Y me siento viva por primera vez en años. Javier sintió los celos incendiarle el pecho con una violencia que lo dejó sin aire. Preguntó, apenas respirando. ¿Lo amas? Isabel lo miró largo rato antes de responder con una sinceridad que dolía. No lo sé. Solo sé que con él me siento vista, importante. Él me escucha cuando hablo, recuerda lo que digo, me hace reír, me toca como si fuera algo precioso, no como un deber matrimonial que cumplir cuando estás demasiado cansado para inventar excusas. Cada palabra era una cuchilla directa al corazón. Javier comprendió que hacía más de 1 año que no la había tocado de verdad. No con amor, no con presencia. La había tratado exactamente como ella escribió, como un objeto decorativo en su vida perfecta. Tragó saliva. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Isabel lo observó en silencio. En su mirada había tristeza, enfado y una lástima que lo atravesó. No lo sé. Dímelo tú. ¿Quieres que siga aquí, en esta casa hermosa pero vacía, esperando a que recuerdes que tengo nombre?
¿Quieres que finja que todo está bien mientras tú construyes tu imperio y yo desaparezco poco a poco? Javier respiró hondo. Quiero arreglarlo. Quiero otra oportunidad. Cambiaré. Trabajaré menos. Iré a terapia, haré lo que sea. Ella lo miró con escepticismo. ¿De verdad dejarías el trabajo que amas más que a mí? Ese por el que lo sacrificaste todo, incluso nuestro matrimonio. Él abrió la boca, pero no dijo nada. Porque sabía que no era verdad. No sabía si podía hacerlo. Isabel lo entendió sin necesidad de palabras. Asintió con una calma triste, recogió el plato, lo llevó al fregadero y dijo sin mirarlo: si quieres el divorcio, te lo daré. No quiero tu dinero, solo quiero ser feliz. Quiero ser amada por alguien que me elija, no por alguien para quien soy una casilla marcada en su agenda. Javier se levantó bruscamente. Se acercó a ella. No eres una casilla. Eres mi esposa. La mujer que amo. Isabel se giró, y su rostro era un abismo de desesperación y agotamiento. Entonces, ¿por qué me trataste como invisible durante 3 años? ¿Por qué elegiste siempre el trabajo? ¿Por qué tuve que ir a los brazos de otro para sentirme viva otra vez? No tuvo respuesta. Allí estaba, con su traje de 4.000 euros, en su cocina de 100.000, dentro de un ático de 3 millones, y se dio cuenta de ser el hombre más pobre del mundo, porque estaba perdiendo lo único que realmente valía. ¿Te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete, porque ahora viene lo más importante. Esa noche no durmió. Se quedó en su despacho, frente al ventanal que daba a la ciudad iluminada, viendo su reflejo en el cristal como si fuera un extraño. Pensó en cada error, cada promesa rota, cada silencio. Isabel dormía en la habitación, o tal vez tampoco. No se cruzaron una palabra. 2 cuerpos bajo el mismo techo, separados por kilómetros de distancia emocional. Al amanecer, Javier tomó una decisión. No dejaría que su matrimonio se desmoronara sin luchar. No permitiría que un instructor de yoga le arrebatara a su esposa solo porque él había sido un idiota. A las 7 de la mañana llamó a su socio. Encárgate tú de todo, dijo con voz firme. Me tomaré 2 meses. Después envió correos delegando proyectos, y finalmente hizo algo que no hacía desde hacía 10 años, apagó las notificaciones del móvil. A las 8, cuando Isabel salió de la habitación, lo encontró en la cocina. Preparaba el desayuno, tortitas, zumo natural, café recién hecho, fruta cortada con precisión. Ella se quedó en el umbral, mirándolo sin entender. ¿Qué haces? Javier giró la cabeza, una media sonrisa nerviosa. He pedido una excedencia. 2 meses. Quiero pasarlos contigo. Quiero recuperarte. Isabel soltó una risa amarga. Esto no es una película romántica, Javier. No puedes aparecer después de 3 años y pretender que todo se arregle con unas tortitas. Lo sé, dijo él con calma. Solo te pido una oportunidad. 2 meses para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Si al final sigues sin sentir nada, si aún no eliges a él, no te detendré. Ella lo miró, buscando mentiras. ¿Y qué le dijo al otro? Los celos le atravesaron como un puñal, pero respondió con serenidad. Dile que necesitas tiempo. Que vas a darle una última oportunidad a tu matrimonio antes de destruirlo. ¿Y si al final lo elijo a él? Javier respiró hondo. Entonces te dejaré ir. Pero al menos sabré que lo intenté. No viviré preguntándome qué habría pasado si hubiera luchado por ti. Isabel bajó la mirada al desayuno, luego lo miró a él. Suspiró. 2 meses. Pero con condiciones. Nada de promesas vacías. Nada de grandes gestos si no hay sustancia. Quiero presencia real. Quiero que me mires cuando hablo, que me hagas sentir importante. No quiero ser un proyecto que arreglar. Javier asintió. ¿Presencia real? Lo prometo. Así comenzó el experimento más importante de su vida. Durante 2 meses dejaría de lado todo lo que había construido para intentar reconquistar el amor de la mujer que había perdido en su búsqueda del éxito. Los primeros días fueron torpes. No sabía cómo estar con Isabel sin mirar el móvil cada minuto. Ella,
por su parte, no sabía cómo confiar en este nuevo Javier, que de repente quería escucharla y compartirlo todo. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Javier se levantaba temprano para hacer el desayuno. Daban largos paseos por el parque de la Ciutadella, hablando de libros, de películas, de sueños rotos y esperanzas nuevas. Descubrió que Isabel había renunciado a su sueño de abrir una galería porque él nunca lo tomó en serio. Le prometió que esta vez la ayudaría. Fueron al Teatre Nacional de Cataluña a ver una obra de Lorca. Javier apagó el móvil durante toda la función y le sostuvo la mano en la oscuridad. Cenaron en pequeñas bodegas del Raval en lugar de restaurantes de lujo, conversando durante horas sobre la vida. Visitaron exposiciones en el Museo Picasso, y esta vez él miró realmente los cuadros, preguntándole qué sentía, escuchando con atención. 3 semanas después, una noche, Isabel rompió a llorar en mitad de la cena. Javier se alarmó. ¿Qué pasa? Ella sollozó. Me estoy enamorando otra vez de ti, y tengo miedo. Miedo de que todo esto termine, de que vuelvas a ser el de antes, de que solo sea una fase. Él le tomó las manos con ternura. No puedo prometerte perfección, dijo, pero te prometo que nunca más te pondré en segundo plano. Te elegiré cada día, incluso cuando sea difícil. Las cosas se complicaron cuando Daniel empezó a enviar mensajes. Isabel había cortado contacto, pero él no aceptaba. Al principio eran insistentes. Luego se volvieron desesperados, hasta furiosos. Te manipula con culpa. En 3 meses volverás a ser invisible. Javier vio uno de esos mensajes por casualidad. El fuego de los celos volvió, feroz, pero esta vez se contuvo. Sabía que Isabel debía elegir libremente. Una noche le dijo: si necesitas verlo, si necesitas cerrar ese ciclo, hazlo. No te detendré. Pero yo estaré aquí, esperándote. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Hablas en serio? Sí. Porque el amor verdadero no es posesión. Es confianza. Al día siguiente, Isabel fue a verlo. Javier pasó 3 horas que le parecieron eternas, caminando de un lado a otro del apartamento, imaginando lo peor. Cuando ella regresó, tenía los ojos enrojecidos, pero el rostro tranquilo. Le había dicho a Daniel que amaba a su marido, que estaban reconstruyendo algo real, que él había sido importante para mostrarle lo que faltaba, pero no era la respuesta. Javier sintió el corazón estallar de alivio y gratitud. La abrazó fuerte, hundiendo el rostro en su cabello con olor a jazmín. Te amo, susurró. Perdóname. Casi te pierdo. Isabel sonrió entre lágrimas. Casi, pero no lo hiciste. 6 meses después, estaban de pie frente a un pequeño local en el Born. Viejas paredes, azulejos rotos, polvo y posibilidades. Isabel lo miraba con ilusión. Podría ser perfecto para la galería. Javier la observó sonriendo. Nunca dejaba de maravillarse de lo hermosa que era cuando sus ojos brillaban así. Entonces hagámoslo. Abramos Galería Llorente. Ella lo corrigió suavemente. ¿Llorente Vidal? Somos socios, ¿no? Socios, repitió él con ternura. En todo. Y lo cumplió. Volvió al trabajo, pero bajo nuevas reglas. No más de 8 horas diarias, sin correos después de las 7, fines de semana sagrados. Por fin, había aprendido que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en la capacidad de amar sin distraerse. Cada noche cenaban juntos, hablaban de verdad, se miraban sin pantallas entre ellos. No siempre era fácil. Había discusiones, silencios, días de cansancio y noches en que la tentación de mirar el móvil era casi insoportable. Pero cada vez que Javier recordaba aquel mensaje, las palabras que lo habían destrozado, elegía mirar a Isabel, volver a elegirla a ella. La galería abrió 3 meses después. Era pequeña, pero luminosa y exquisita. Paredes blancas, suelos de madera clara, una luz que parecía acariciar cada obra. Isabel había cuidado cada detalle, artistas emergentes, una atmósfera elegante pero íntima, un espacio que respiraba arte y alma. Javier estaba allí para la inauguración, no como inversor, sino como esposo orgulloso. La observaba moverse entre los invitados, hablar con pasión, reír, brillar de una forma que no veía desde hacía años.
Ella estaba en su elemento. Era libre. Era feliz. Esa noche, al volver al ático, Isabel se detuvo en el balcón mirando Barcelona iluminada. Javier se acercó por detrás y rodeó su cintura con los brazos. Pensaba, dijo ella en voz baja, en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. De lo fácil que habría sido firmar unos papeles y seguir con vidas separadas. Javier la abrazó más fuerte. No quiero ni imaginarlo, susurró. Isabel se giró despacio hacia él. ¿Sabes? Creo que la infidelidad no fue lo peor, dijo con calma. Lo peor fue haber estado a punto de perdernos sin darnos cuenta, vivir como desconocidos bajo el mismo techo. La traición fue solo un síntoma. No la enfermedad. ¿Y entonces cuál fue la cura? Preguntó él, acariciándole el rostro. Elegirnos cada día, respondió ella. Ver al otro. Escucharlo. Recordar por qué nos enamoramos y reconstruir lo que dejamos morir. Javier la besó suavemente. Entonces te elijo. Cada día. Para siempre. 2 años más tarde, Javier redujo drásticamente su papel en la empresa. Renunció a su cargo de socio principal y se convirtió en socio minoritario, liberando tiempo para lo que realmente importaba. Él e Isabel abrieron una segunda galería. Viajaron juntos, rieron juntos, sanaron juntos. Y cuando nació su hija Clara, Javier la sostuvo entre los brazos en la sala del hospital y, en silencio, se hizo una promesa. Nunca dejaré que el trabajo ni el dinero me hagan olvidar qué es lo que realmente enriquece la vida. El amor, la presencia, la elección diaria de poner a las personas antes que las cosas. 5 años después de aquella mañana en que leyó aquel mensaje devastador, Javier e Isabel desayunaban en la misma cocina moderna. Pero ya no era fría ni vacía. Ahora había dibujos de Clara pegados en la nevera, juguetes en el suelo, olor a café recién hecho y risas de niña desde el salón. Javier observaba a Isabel mientras cocinaba. ¿Alguna vez te has arrepentido de haberme dado otra oportunidad?, preguntó sonriendo. Ella se volvió, con esa sonrisa que aún le hacía temblar el pecho. Cada día, respondió con picardía. Él la miró sorprendido hasta que la vio reír. Bromeo, dijo ella. No, nunca me he arrepentido. De hecho, estoy agradecida por todo. Por el mensaje, por la crisis. Nos obligó a despertar. A decidir conscientemente seguir juntos. ¿Incluso por la infidelidad?, preguntó Javier con voz baja. Isabel asintió. Incluso por eso. No lo justifico, pero fue lo que nos hizo abrir los ojos. Tú entendiste lo que estabas perdiendo. Yo entendí que merecía ser amada. Y los dos comprendimos que el matrimonio no es un documento, sino una elección que se renueva cada día. Javier se levantó, la abrazó desde atrás mientras ella giraba las tortitas. Te elijo, susurró junto a su oído. Y yo a ti, respondió ella, apoyándose contra él. Y allí, en esa cocina llena de vida, risas y promesas cumplidas. Javier Llorente comprendió al fin qué significaba ser verdaderamente rico. Dale like si crees que nunca es demasiado tarde para salvar un amor. Comenta si piensas que el verdadero éxito no está en el dinero, sino en las personas que amas. Comparte esta historia para recordar que el trabajo puede esperar, pero las personas que amamos no. Suscríbete para más historias que demuestran que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de presencia, elección diaria y el valor de cambiar a tiempo. A veces hay que perderlo todo para descubrir que realmente importa. Javier Llorente construyó un imperio financiero. Pero estuvo a punto de perder el único que valía la pena. El de su matrimonio. A diferencia de muchos, tuvo una segunda oportunidad. Y la aprovechó. Porque al final, no importa cuánto dinero tengas. Ni qué coche conduzcas. Ni cuántas personas conozcan tu nombre. Solo importa si, al final del día, hay alguien que te elija y a quien tú sigas eligiendo. Ese es el verdadero éxito. Ese es el verdadero amor.